Tétanos es una enfermedad que continúa siendo un problema para la salud pública de muchos países. Es una enfermedad que tiene prevención y es inexcusable que continúe apareciendo en el mundo. Sin embargo, esta enfermedad produce la notificación de 700.000 a 1 millón de casos por año en el mundo en distintos grupos etarios, con una mortalidad y una frecuencia de aparición variable de acuerdo a las regiones. La mortalidad en Argentina se da entre el 0,8 y el 2 por 100.000 habitantes, pero en países en vías de desarrollo, en máximo estado de pobreza y con todas las carencias en cuanto a las inmunizaciones, la mortalidad asciende entre el 16 y el 24 por 100.000 habitantes. Una de las causas principales en el mundo de mortalidad infantil es el tétanos neonatal, que causa la muerte de más de 180.000 niños y 30.000 madres cada año. Es decir, que el tétanos neonatal representa en algunas partes del mundo más del 70% de las muertes infantiles en estos países. El agente etiológico de esta enfermedad inexcusable debido a la prevención que existe a través de una vacunación efectiva y conocida desde hace muchos años es producida por un bacilo gram positivo, el Clostridium tetani, anaerobio, móvil y esporulado, ampliamente difundido en la naturaleza, bajo la forma esporulada que le confiere resistencia al medio ambiente en el cual sobrevive. Por lo tanto, las esporas son difícilmente destruibles y para ello se necesitan de antisépticos de última generación o 120 grados centígrados durante más de 15 minutos. Esta persistencia en el medio ambiente le permite sobrevivir y adaptarse a las condiciones climatológicas desfavorables y para poder producir enfermedad en el ser humano debe ingresar a través de lo que en tétanos se denomina puerta de entrada. Esa puerta de entrada está representada por las más diversas heridas, es decir, por soluciones o efracción en piel o mucosas que representen una puerta de entrada, de las cuales muchas veces son aparentes y otras inaparentes, es decir, la puerta de entrada debe estar presente, aunque no sea fácilmente identificable. Las heridas deben ser siempre jerarquizadas, nunca deben ser subestimadas, aun cuando estemos en presencia de una persona de la cual no sabemos su estado inmunológico o de protección frente a la enfermedad, lo cual la convierte en una persona en riesgo. Una vez producida esa puerta de entrada, independientemente de las características que tenga la puerta de entrada, ya que en nuestra experiencia hemos visto el desarrollo de esta enfermedad por las más diversas puertas de entradas, desde las más importantes, grandes, infractuosas, hasta la simple escoriación de una espina de una flor. Por lo tanto, en la experiencia que se ha desarrollado en nuestro país y en nuestro servicio con respecto a esta enfermedad, es indudable que siempre las heridas deben ser jerarquizadas hasta no tener la seguridad del estado inmunológico de protección de esa persona. El Clostridium tetani ingresa accidentalmente a través de una puerta de entrada, generándose en ella las condiciones necesarias para transformarse de la forma esporulada a la forma vegetativa. Y esas condiciones son las que se producen cuando hay una injuria, es decir, cuando hay una injuria tisular, en donde existen una serie de cambios, como por ejemplo la concentración de oxígeno a nivel tisular o potencial redox, que se ve disminuido y que además puede verse sobre todo incrementado por la presencia de cuerpos extraños, de suciedad y de un quimiotactismo con presencia de ácido láctico que condiciona un estado de anaerobiosis necesaria para que esa forma esporulada que ha ingresado a esa herida en forma accidental se convierta en la forma vegetativa, reproduciéndose y produciendo esta forma vegetativa que va a dar lugar a la elaboración y liberación de dos toxinas, tetanolicina y tetanoespasmina.
Tetanolicina es una toxina que no implica una repercusión o un impacto en el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Solo actúa localmente y produce una disminución leve del potencial redox. La que verdaderamente es responsable de todo el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad es la tetanoespasmina, una potente neurotoxina, la más potente conocida después de la toxina botulínica, cuya dosis letal mínima es de aproximadamente 2,5 nanogramos por kilo de peso. Una toxina que solamente es superada en su potencia por la toxina botulínica. Es una metaloproteinasa de matriz sin dependiente que se sintetiza como una cadena única, pero que fuera de la célula es escindida en dos cadenas, una pesada y una liviana. La importancia de esta toxina es que actúa desde el sitio donde se ha formado a distancia, es decir, una vez formada esta importante toxina tan potente, conocida, y que además produce una enfermedad que con dosis mínimas puede ser letal, aunque esta es una enfermedad que por supuesto tiene tratamiento y son pacientes que pueden sobrevivir, pero lo cierto es que esta toxina produce una localización específica de afinidad por receptores a los que se va a unir. Es decir, desde el momento que se forma, se tiene que distribuir y se distribuye por vía neural, y cuando es la carga tóxica muy elevada lo hace por vía hemática, es decir, difunde por las dos vías, neural y hemática. Esto justificando la mayor presentación en frecuencia de los tétanos observados, que son los tétanos generalizados. Cuando me refería a la distribución y la acción o punto de acción de la toxina, me refiero a la afinidad que tiene por receptores específicos periféricos, y de esto es representado por los tres grupos funcionales de esta toxina. El grupo toxóforo, que le da la capacidad tóxica, el grupo antigénico, que le da la capacidad de unirse fuertemente a la antitoxina, y el neurotrópico o neurotropo, que es el grupo que le permite o le da la propiedad a la toxina de unirse a receptores específicos. Esos receptores están ubicados especialmente a nivel del cordón medular, donde existe un importante grupo de neuronas especializadas, las alfa-motoneuronas y gamma-motoneuronas, que son las encargadas de mantener, de alguna manera, el efecto de coordinación y tonicidad motora. La toxina tetánica tiene una afinidad específica por receptores a los que se une en forma rápida e irreversible, accionando a través de una corriente axónica retrógrada, alcanza el espacio sináptico, y lo que va a ocurrir es la intención de inhibir la liberación del principal neurotransmisor almacenado en las vesículas sinápticas de estas neuronas. Es decir, lo que intenta y logra es inhibir la liberación de ese principal neurotransmisor inhibitorio, es decir, el ácido gamma-aminobutírico, es decir, el ácido o GABA. Por supuesto que esto lo hace en forma de tal manera que debe degradar a una proteína, la sinaptobrevina, que es la proteína de fusión, la proteína que permite unir la vesícula sináptica con la membrana celular para que difunda ese neurotransmisor. Por lo tanto, la falta de inhibición o al quedar las motoneuronas sin respuesta inhibitoria, esto ocasiona una discoordinación motora, un aumento del tono muscular de los músculos esqueléticos agonistas y antagonistas que representan la contractura tetánica. Quiere decir entonces, sintetizando, que la toxina tetánica actúa sobre esta proteína degradándola, la sinaptobrevina, que impide la exocitosis o liberación del neurotransmisor, actuando selectivamente sobre las interneuronas GABAérgicas. Este es el principal sitio de acción de la toxina tetánica. Quiere decir entonces
que si vemos aquí un gráfico integrado de lo que acabamos de relatar, la vesícula sináptica se une a la membrana a través de la sinaptobrevina, pero por acción de la tétanoespasmina, esta acción no se produce y finalmente se produce la inhibición de la liberación del neurotransmisor. Pero no es el único mecanismo de acción, es el principal mecanismo de acción. Pero también la toxina impacta sobre el sistema nervioso autónomo, donde el fracaso de liberación de catecolaminas suprarrenales y la falta de inhibición de astas intermedios laterales de la médula espinal producen una verdadera tormenta disautonómica que la vemos representada por consecuencias clínicas, sobre todo frente a un enfermo con una alta carga tóxica y en los primeros días o semanas de evolución de la enfermedad. No solamente la toxina actúa en estos dos niveles, también lo hace sobre el sistema reticular activador ascendente, en cuya inhibición, o responsable, mejor dicho, de la vigilia, mantiene a estos pacientes con total estado de lucidez. Y esto es importante porque es un elemento o herramienta que el médico tiene para hacer diagnóstico diferencial, entre otros. Finalmente vemos que en su patogenia un gráfico integra claramente todo lo expuesto, es decir, la posibilidad entonces de la disminución del potencial redox frente a una herida, la germinación de la espora que accidentalmente ingresó allí y liberó la tétanoespasmina, el transporte axonal retrógrada que permite entonces la inhibición de la liberación de los principales neurotransmisores y la falta entonces de inhibición en las motoneuronas que finalmente producen las contracturas tónicas, sostenidas y permanentes que caracterizan a la contractura tetánica. Las formas de presentación del tétanos conocidas son dos. El generalizado, que es la mayoría de los casos que se presentan, y el localizado, una forma de presentación del tétanos poco frecuente, que se caracteriza generalmente por la producción de contracturas en el grupo muscular cercano a la localización de la herida o puerta de entrada. Se suele ver en algunas personas que tienen algún recuerdo inmunológico lejano o una vacunación incompleta, pero son muy poco frecuentes. Y de esta poca frecuencia, los más conocidos son los tétanos cefálicos, que tienen un periodo corto de incubación, que generalmente tienen una evolución benigna, pero que no por eso se desestima todo el tratamiento, sino que por el contrario se jerarquiza, se interna al paciente y se le dan los máximos cuidados. Dado que también impactan sobre algunos pares craneales, las características de estos tétanos cefálicos son la contractura del lado donde está la herida y la parálisis del lado opuesto. En relación a estos tétanos cefálicos, dos son descritos por la literatura: tétano cefálico de Rose y tétano cefálico de Worm. La diferencia entre ambos es que en el tétanos cefálico de Worm, además de la contractura del lado donde está la herida y la parálisis del lado opuesto, se presenta una parálisis por compromiso del tercer par o motor ocular común, es decir, una oftalmoplegia bilateral. Pero estos tétanos, reitero, son los de menor frecuencia de aparición. Las que nos permite describir por su mayor frecuencia en todo su trayecto y espectro clínico es el tétanos generalizado. Luego de un periodo de incubación variable que podemos definir luego cuando estratifiquemos la gravedad y las formas clínicas del tétanos, aparecen los primeros síntomas, que son síntomas inespecíficos como insomnio, irritabilidad. Pero el primer síntoma o signo que caracteriza y es patognomónico de esta enfermedad es la aparición del trismus, que sí llama la atención del paciente y muy probablemente lo lleve a la consulta. El trismus, es decir, la contractura de los músculos maceteros o de los músculos de la mandíbula, tiene tres características que son patognomónicas en esta enfermedad y que son importantes para realizar el diagnóstico
clínico y el diagnóstico diferencial. Porque cuanto más precoz es el diagnóstico en esta enfermedad o cuanto se sospecha más precozmente, mayores oportunidades les damos al paciente. Esas tres características son el de aparición espontánea, es decir, ese trismus casi se instala sin ser percibido por el paciente. Cuando el paciente lo nota es cuando ya siente o percibe una rigidez en su musculatura maxilar. Es decir, decimos que es de aparición espontánea, es irreductible y es indoloro. Esas tres características son las que corresponden a un trismus verdadero por tétanos. A partir de allí, las contracturas se generalizan, quedando entonces la conformación de esas contracturas tónicas, sostenidas y permanentes que caracterizan a la contractura tetánica. Pero pueden ocurrir durante los eventos clínicos y desarrollo de la evolución de esta enfermedad otros signos o síntomas que pueden agravar al enfermo y poner en riesgo su vida. Uno de ellos, el espasmo tónico, el espasmo laringio, que pone al paciente en una situación de riesgo por insuficiencia respiratoria. Pero además pueden ocurrir en forma espontánea o provocada por los estímulos externos la aparición de otras contracturas a las que llamamos contracturas clónicas o paroxismos. Estas contracturas clónicas o paroxismos que aparecen sobre las que ya están instaladas y que permanecerán durante tiempo, pueden aparecer espontáneamente o provocadas, pueden ser de mayor o menor intensidad, pueden ceder solas o requerir medicación para ello. Esto que está indicando, cuando estas contracturas clónicas o paroxismos aparecen en un paciente con tétanos, indican una mayor gravedad, una mayor toxicidad, es decir, la carga tóxica de esta toxina es muy alta. Y allí entonces la estratificación y la herramienta que tenemos para estratificar la gravedad y las formas clínicas del tétanos. Pero si aún este paciente tuviese la posibilidad de que la toxina ha impactado también sobre el sistema nervioso autónomo, esto produce consecuencias clínicas, como por ejemplo hipertensión arterial, arritmias, retenciones urinarias, etc. Cuando hablamos de clasificación pronóstica, nos estamos refiriendo a cuáles son los parámetros o variables de evaluación para decidir el mejor manejo del paciente a través de las formas clínicas. Existen en la literatura médica muchas clasificaciones que estratifican la gravedad. En nuestra experiencia, a través de tantos años de recibir en las unidades críticas de nuestro hospital pacientes con esta enfermedad, se ha diseñado una estratificación que en realidad guarda similitud con las que se publican en el mundo, en donde se toman como variables el tiempo de incubación, el tiempo de generalización, es decir, el tiempo que transcurre desde la aparición del primer síntoma, el trismus, hasta que se generalizan las contracturas, y la aparición o no de contracturas clónicas o paroxismos. En base a estas variables o parámetros, podemos dividir o podemos clasificar en formas clínicas subagudas, agudas y sobreagudas a un enfermo tetánico. Y esto son parámetros que nos guían y nos permiten una mejor evaluación, estratificación de gravedad y manejo clínico del paciente. Algunas clasificaciones mencionadas anteriormente, más allá de la diseñada por la experiencia de nuestro servicio, es la clasificación de Ablett, una clasificación que también se difunde como literatura médica internacional y que puede ser tomada, por supuesto, como guía. Aquí reiteramos esta clasificación porque creemos que es de importancia clínica ubicar y localizar al paciente o categorizar al paciente en la forma clínica que se encuentra, porque esto nos permite, de alguna manera, predecir o conocer qué evolución puede llegar a tener este paciente.
Pero hablamos de heridas, la herida como elemento esencial de presencia a través de la cual se genera esta enfermedad. Y el mayor porcentaje de las heridas son las heridas cutáneas mucosas, las comunes, las domésticas, aquellas a las que todos podemos estar expuestos. Sin embargo, hay puertas de entrada de alto riesgo que no a veces se piensan sistemáticamente. Y a pesar de que en este listado hay algunas de ellas que pueden parecer obvias, en algunos casos han sido motivo de desencadenar una enfermedad como tétanos. Por eso es importante tener en cuenta que tanto las heridas crónicas, como un quemado, como una cirugía, es una puerta de entrada. Por lo tanto, un paciente que ingresa a un quirófano para una intervención quirúrgica, independientemente de la urgencia o no de esa cirugía, hoy los médicos somos de alguna manera protagonistas para tratar de que nuestro paciente o aquel que llega a nuestro consultorio tenga la inmunización contra esta enfermedad. Una herida que lamentablemente no se ve es la maniobra abortiva. Y la destaco en este momento porque en nuestra experiencia hemos tenido pacientes con puertas de entradas inaparentes, puertas de entrada que se ocultan o puertas de entrada que no se piensan, pero que son la fuente. Y digo esto porque el diagnóstico de esta enfermedad es exclusivamente clínico. Si bien existen algunos elementos, como vamos a ver cuando hagamos diagnóstico, que puede producir un soporte, no es esencial, dado que las conductas que realiza el médico, las intervenciones que se deben realizar sobre esta enfermedad, comienzan a partir de la sospecha clínica. Y esto no lo digo yo, lo decía Hipócrates hace más de 2500 años, cuando hacía una descripción clínica maravillosa de lo que hoy conocemos como tétanos. Hoy, a nuestros días, la posibilidad diagnóstica del tétanos es la sospecha clínica y nos basamos enteramente en las características clínicas para poder sospechar la enfermedad o cualquier otro diagnóstico diferencial. Pero debemos tener en cuenta otras heridas que hoy también la representan como puente de entrada, y son la adicción a drogas intravenosas. Países del primer mundo como Gran Bretaña hoy están notificando casos de tétanos que tienen como puerta de entrada adicciones a drogas intravenosas. Es importante saber que todos los países del mundo notifican algún caso de tétanos. Pueden ser países del primer mundo y también los países en vías de desarrollo. Pero la primera herida que sufre un ser humano al nacer, el corte del cordón umbilical. Y esto también es importante, porque tanto madre como hijo deben estar protegidos. La madre, como cualquier mujer, como cualquier persona que debe recibir la profilaxis antitetánica y que durante el embarazo permitirá transferir anticuerpos maternos en forma pasiva y natural a su hijo, para que en el momento del parto, tanto madre como hijo se encuentren protegidos. Ese hijo o ese bebé tendrá una protección natural aportada por su madre que será de corta duración, porque a los 2 meses, cuando esta protección comience a desaparecer, ese niño comenzará con un plan de vacunación entre las cuales el tétanos está incluido. Aquí tenemos algunas puertas de entradas y estas puertas de entradas son de diversa naturaleza y características. Es importante, y creo que cabe mencionarlo en este momento, que cuando hablamos de tratamiento en tétanos implica necesariamente la remoción, toilette y limpieza de la puerta de entrada. Y esto es importante independientemente de las características de esa puerta de entrada. Las facies sardónicas que identifican o que describen en la literatura médica
esa mitad superior que llora y esa mitad inferior que ríe, es característica y muchas veces puede ser muy elocuente de ver, pero otras veces no tanto. Esas puertas de entrada a las que hacía referencia y la necesidad de hacer una toilette importante en el momento preciso y oportuno como ya vamos a describir. Aquí tenemos la presencia de un tétano cefálico localizado, ese tétano cefálico de Ward, en donde tiene una herida en el arco superciliar que le da como consecuencia una contractura de ese lado, una parálisis del lado opuesto y la oftalmoplejía bilateral por compromiso del tercer paro motor ocular común a la que hacíamos referencia hace unos minutos. Aquí, un adulto con un tétano cefálico de Rose, un tétano cefálico que tiene como puerta de entrada una lesión provocada por una astilla de un árbol frutal del lado derecho, con una contractura de músculos cercanos a esa puerta de entrada, con la presencia de una parálisis del lado opuesto y con la presencia de trismus en este caso. No siempre estará presente el trismus, estará presente cuando se trate de tétanos cefálicos. Si la puerta de entrada está en un miembro inferior o en un miembro superior, tomará el grupo muscular cercano a la puerta de entrada, pero no habrá presencia de trismus. Todo lo contrario a lo que ocurre en el tétanos generalizado, donde siempre estará presente el trismus. No existe tétanos generalizado sin presencia de trismus. Las puertas de entrada permiten, al ser exploradas, no solamente la limpieza, toilette, oxigenación, extracción de tejidos desvitalizados, sino también la extracción de cuerpos extraños, porque mientras existe el ambiente favorable, allí se estará reproduciendo y liberando toxina el Clostridium tetani. Un paciente que vemos desde el ingreso a la unidad de cuidados críticos que había recibido una inyección intramuscular 36 horas antes. Esa hiperextensión, ese trismus, que cuando el paciente fue colocado en decúbito lateral para ver el sitio de inyección, nos sorprendió con una contractura clónica, lo que convierte al paciente indudablemente en una situación de sumo riesgo y este paciente indudablemente debe requerir, en este caso, una traqueostomía como forma de mantener una vía aérea permeable, dado que la intubación endotraqueal, una maniobra muy estandarizada para los que hacemos terapia intensiva, no se puede realizar con facilidad o con éxito en poco tiempo debido al trismus que el paciente tiene y que tal vez utilizando drogas específicas podríamos realizar, pero estos pacientes van a tener una larga estadía de internación, necesitamos tener una vía aérea confiable, permeable, que nos permita un manejo más adecuado del paciente. Puerta de entrada, casi nada visible, pero en el momento oportuno y cuando el paciente ya está con todo el tratamiento implementado, ahí se remueve la puerta de entrada, que insistimos, debe hacerse en todos los casos, en donde se puede obtener entonces un material que debe ser enviado, porque es de buena práctica infectológica hacerlo, al laboratorio de microbiología. Allí tendremos la posibilidad de ser sembrado en los cultivos adecuados y dentro de un tiempo estimado establecer si allí creció Clostridium tetani. No todas las cepas del Clostridium tetani tienen los plásmidos que codifican la síntesis de la toxina. Un paciente que para nosotros significó un claro ejemplo de lo que no debe ocurrir, un joven de 13 años con un tétanos generalizado sobreagudo, lo cual nos hace pensar claramente que tenía un déficit importante, prácticamente creo que no habría recibido su vacunación o su profilaxis antitetánica. Debemos tener en cuenta que este paciente tuvo una herida en la zona inguinal,
en la zona testicular accidentalmente y que no fue protegido adecuadamente porque además no tenía la profilaxis antitetánica que debió tener desde muy temprana edad. Cursó con un cuadro muy difícil de tétanos sobreagudo y por suerte y gracias a todas las intervenciones pudo sobrevivir. El diagnóstico del tétanos, reiteramos, es enteramente clínico y esto nos va a permitir tomar las conductas más rápidas y adecuadas sobre el paciente. La posibilidad del aislamiento del Clostridium tetani es un elemento de soporte, pero no es esencial porque nos vamos a tener que basar enteramente en las características clínicas de la enfermedad, en la sospecha rápida y en la actuación inmediata. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, nos referimos a tanto diagnóstico diferencial de procesos locales como el trismus y también de procesos generales. Y cuando estamos frente a un trismus, tendremos que decidir si ese es un trismus verdadero por tétanos o es un pseudotrismus y las características tienen como causa otras situaciones. Algunas de ellas están en este listado. Pero no solamente tenemos procesos locales, también pueden presentarse procesos generales o situaciones clínicas generales que también nos obligan a hacer diagnóstico diferencial. Aquí hay una lista de algunas de estas situaciones clínicas, pero es importante tener los elementos claros de diagnóstico, como es la lucidez del paciente, la presencia de un trismus verdadero y por supuesto el antecedente de una puerta de entrada. Finalmente llegamos al tratamiento. Y el tratamiento tiene una importancia vital porque debe comenzarse en forma inmediata a la sospecha clínica. Tiene dos componentes importantes y los dos comienzan al mismo tiempo porque los dos cumplen un rol sustancial. El específico, la aplicación de la gamma globulina antitetánica, hoy solamente la podemos administrar desde hace ya mucho tiempo en forma diluida por vía intravenosa en dosis de 10.000 unidades internacionales. No lo hacemos por vía intratecal porque desde hace muchos años no disponemos de la formulación farmacéutica que era importada y que nos permitía también administrarla por vía intratecal. Pero también aplicamos la vacuna antitetánica, sí lo hacemos, porque esta enfermedad no deja inmunidad. No hay ninguna situación a través de la toxina que impulse una reacción del sistema inmunológico. Por lo tanto, por protocolo de trabajo, sabemos que ese paciente que hoy tiene una enfermedad tetánica y que se va a ir de alta, debemos prepararlo para que en el futuro tenga su protección antitetánica. El hecho de haber padecido la enfermedad no lo deja con inmunidad, no lo deja con protección. ¿Utilizamos antibióticos? Sí, los utilizamos. Utilizamos antianaerobios específicos para tratar el Clostridium tetani que se está reproduciendo en la herida y que allí permanece mientras no se trate la herida y se le dé antibióticos. ¿Tratamos la puerta de entrada? Sí lo hacemos, pero cuando el paciente está impregnado, tanto sea con gamma globulina como por el tratamiento sintomático para manejar sus contracturas. Dijimos que el otro componente es el tratamiento sintomático. Debemos acompañar la sintomatología de este paciente por un largo periodo de tiempo. Son pacientes que están mucho tiempo internados en las terapias intensivas, donde el trabajo que se hace sobre ellos depende de un trabajo importante tanto de enfermería como médico, que pueden estar meses internados, con todas las complicaciones lógicas de la permanencia en una terapia intensiva. ¿Y cuáles han sido, entre muchas drogas conocidas para el tratamiento del tétanos?
Siempre las benzodiazepinas, específicamente el diazepam, en dosis de infusión continua y altas dosis, nos permiten manejar la mejor manera de la miorelajación. Pero a veces no alcanza, a veces debemos adicionarle otras drogas, como por ejemplo las fenotiazidas, y hoy utilizamos además la morfina en vez de la meperidina, porque algunas de estas drogas con el tiempo han demostrado tener alguna actividad inhibitoria con el GABA, y recordemos que el GABA es justamente el neurotransmisor que está inhibido. Por eso algunas drogas a través del tiempo han sido reemplazadas. Pero si además el paciente tiene paroxismos o contracturas clónicas que no ceden, debemos también tener la posibilidad de la aplicación de bloqueantes neuromusculares que nos permiten el manejo de ese paciente. Es decir, es un paciente que debe ser considerado grave, que debe ser ingresado a las unidades de cuidados críticos, que debe actuarse en forma inmediata, y por eso recomendamos siempre que los primeros signos o síntomas nos obliguen o nos permitan hacer un diagnóstico precoz. Son pacientes de una larga estadía, pero lo que quiero dejar como mensaje es que esta es una enfermedad evitable, y es evitable porque existe una vacunación que permite una inmunización y una protección que con las dosis adecuadas y la repetición de sus refuerzos protege de por vida a esas personas. Muchas gracias.